por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta tu oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a volver para empezar este rato de oración en el que vamos a hablar del amor a Dios. El primero de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Vamos a empezar con la escena nuevamente de Jesús con el joven rico. ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y la respuesta del Señor: ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es bueno, que es Dios? Qué fuerte es esto. Lo que le estaba queriendo decir al Señor, el Señor a este joven, lo que le estabas queriendo decir es: mírame a mí, yo soy Dios, reconoce en mí a Dios. Y lo primero que le dices para que este joven al que le había mostrado cuál era el camino para ser feliz, y él ya lo había escuchado, hay una forma de ser feliz después para heredar el cielo. Él lo quería oír directamente de tus labios. Y esas palabras: cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. Y después, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y dice: esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo comprende el cumplir los mandamientos. Yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a darles su cumplimiento, a llevarlos a su plenitud. Vamos a mirar cómo los mandamientos nos llevan precisamente a algo que es el amor a Dios. El Papa Benedicto, el 25 de marzo del 2010, decía: los 10 mandamientos a los que hace referencia Jesús en su respuesta son solo una especificación del mandamiento del amor. Son, por decirlo así, reglas del amor. Indican el camino del amor con estos puntos esenciales: la familia como fundamento de la sociedad, la vida que es preciso respetar como don de Dios, el orden de la sexualidad entre el hombre y la mujer, el orden social y la verdad. Si amamos a Dios, todo se ordena. Estos mandamientos nos llevan precisamente a esto. Son una especificación, son una explicitación de el mandamiento del amor. Hay que amar con todo el corazón, amar con toda el alma, eso es a lo que nos invita el Señor. Pues y obviamente el amor no es dejarse llevar por los instintos. El amor es cuidar al otro, en primer lugar a Dios, y en segundo lugar a los demás. Por eso Dios, nos muestra en estos mandatos qué es lo que tenemos que hacer. Pues no simplemente dicen amen, sientan, sino para amar, en primer lugar, hay que vivir esto. Y sigue el Papa diciendo: Dios tiene una voluntad fundamental para nosotros, que es idéntica para todos.
su aplicación es distinta para cada vida, porque Dios tiene un proyecto preciso para cada uno. Pero en el inicio, Dios tiene una voluntad fundamental para cada uno de nosotros, que es idéntica para todos. No te hagas daño. Es lo que usualmente quiere un papá, pero los papás quieren que su hijo esté bien y ya después pues, diciéndole cómo formarse, qué no hacer, cómo ir creciendo, pero cada uno es distinto y cada uno se va formando para llegar a su plenitud, una plenitud totalmente distinta. Tú, Señor, quieres hacer lo mismo que hace un padre con sus hijos. Y cada uno de nosotros es distinto. Dice el Papa San Francisco de Sales dijo alguna vez, la perfección es sustancialmente una, pero con formas muy distintas. Son muy distintas la santidad de un monje cartujo y la de un hombre político, la de un científico o la de un campesino, etc. Cada uno de nosotros es distinto. Para cada hombre, Dios tiene un proyecto y tenemos que encontrar en cada una de nuestras circunstancias ese modo de vivir, esa voluntad única y común de Dios, cuyas reglas están indicadas en estas explicaciones del amor. Pues digamos que así como en una constitución de un país, en la medida en que no hayan tantas reglas, sino que hayan unas cosas que sean comunes y que sean cumplibles. Estos 10 mandamientos son digeribles, son cumplibles, son hechos a la medida del corazón de cada persona, se pueden vivir y no ahogan. No ahogan. Son explicitaciones del amor. Por tanto, tratar de cumplir lo que es la esencia del amor, no tomar la vida para mí, sino dar la vida, no quedarme con la vida, sino hacer de mi vida un don, no buscarme a mí mismo, sino darlo a los demás. Esto parece, pues uno diría, esto es del Papa Francisco, ¿no? Es del Papa Benedicto. Pues, ¿y el Papa Benedicto de dónde lo saca? De Jesús. Todo viene de Dios. Todo viene de Jesús. Tenemos que salir de nosotros mismos y no buscarnos a nosotros mismos. En la medida en que nosotros nos demos, vamos a ser más felices. Y dice, así cada uno encontrará en su vida distintas posibilidades, comprometerse en el voluntariado, una comunidad de oración, un movimiento, la acción en su parroquia, en su propia profesión. ¿Dónde me está llamando Dios? Encontrar mi vocación y vivirla en todo lugar es importante y fundamental, tanto si yo soy un gran científico como si soy un campesino. Todo es importante a los ojos de Dios. Es bello si se vive a fondo con el amor que redime al mundo. Y lo primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Pues digamos que en las tablas de la ley habían supuestamente 2 tablas, una en la que se piensa, no se dice, hombre, pues esta se habla de el amor a Dios, que son los primeros 3 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Y en la segunda, sin quitar ningún mandamiento, son los últimos 7 mandamientos. Honrar a padre y madre. Después, no matar, no cometer actos impuros, no robar. Después,
no dirás falso testimonio ni mentir, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, sino codiciar los bienes ajenos. Son esas leyes. Jesucristo nos dijo, todos los mandamientos se reducen a dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. San Pablo nos dice en la carta a los Efesios, no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás mandamientos se reúnen en una fórmula, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues habla de esta segunda parte. Y entonces, qué bonito es esto. Qué bonito, Señor, es que tú nos presentes unos mandamientos que impliquen vivir de amor. Pues el cristianismo no es una religión para vivir encorsetados, vivir aburridos, sino vivir amando. Dice don Juan Luis Lordan, aunque a veces se formule negativamente, no matarás, no codiciarás, los mandamientos no son un conjunto de prohibiciones, sino que son una gran invitación a amar, a seguir a Cristo. ¿Cuál es nuestro modelo? Imitar a Cristo. Los preceptos negativos marcan el mínimo de la vida moral, pero la vida moral, dice, está dirigida hacia una plenitud que no tiene límites hacia arriba, porque no los tiene la capacidad humana de amar a Dios y de amar al prójimo. Cada día podemos amar más. Pues la plenitud no está en no hacer algunas cosas, pues todos los días, pues digamos nosotros caemos en falta de amor a Dios y falta de amor al prójimo. Lo decimos en la misa, que he pecado mucho de pensamiento. ¿Cuántas veces se nos olvida que pecamos de pensamiento, de palabra? Cuando hablamos demasiado de los demás, cuando decimos mentiras, de obra, pero también de omisión, porque nos falta amar más al prójimo, nos falta querer más. Y alguna vez un santo decía, en este mundo no habría cristianos si todos fuéramos verdaderamente, no habría ningún pagano si nosotros fuéramos verdaderamente cristianos. En este mundo no habría ningún pagano si todos nos comportáramos verdaderamente como cristianos. Ahora bien, uno podría decir, pero pues el amor a Dios es algo muy etéreo. Pues ese amor a Dios implica amar a aquellos a quien Dios a quien Dios ama, y Dios ama al mundo y ama a los hombres. Por tanto, eso va en conjunto. Y si vamos al primer mandamiento, que es de lo que estamos hablando en este rato de oración, lo primero es, amarás al Señor tu Dios. Le dice el libro del Deuteronomio, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Si uno dice, yo tengo un Dios, pues existe un solo Dios.
Eso es lo primero. Pues si nosotros no nos damos cuenta de que existe un único Dios, sino que existen muchos dioses, pues apague y vámonos. Pero si nosotros nos damos cuenta, yo tengo a un verdadero Dios que es mi Padre, y uno dice, ¿y por qué tengo que amarlo? ¿Por qué me dice Dios que tengo que amarlo? ¿Cuál es la razón? Pues digamos que son varias. Eso dice don Juan Luis, si existe Dios, parece lógico que hay que amarle con todo el corazón. Es parte de la virtud de la justicia. ¿Qué quiere decir? Hombre, Dios que ha creado el universo, que ha creado todo por amor a mí, y que está esperando que yo pues le dé las gracias y que le devuelva amor por amor. Pues en una relación de amor no es uno solo el que se da, sino que son dos. Y si Dios ha hecho todo y hace todo por amor a mí, Él está esperando eso. Es lógico si ese Dios es justo y bueno. Y nos damos cuenta que efectivamente Dios es muy bueno. Que hay cosas malas en el mundo, sí, pero esas las introducimos los hombres. Pues Dios no hizo el mal es la ausencia de bien, y esa ausencia de bien pues fue introducida en el mundo por el pecado del hombre, por el pecado de los ángeles, pero también por el pecado del hombre. El hombre pues se dejó seducir. Ahora dice don Juan Luis, en la religiosidad griega o en la romana no se exigía amar a los dioses, sino tratarles con el suficiente respeto y culto. Pero es que los dioses griegos o romanos eran caprichosos, imprevisibles y envidiosos, que no merecían tener un amor muy grande. Era fácil tenerles miedo, porque se mostraban llenos de amenazas, pero de difícil tenerles amor, porque en el fondo no se lo merecían. Ahora, pues sabemos que estos dioses griegos y romanos son invenciones del hombre. En cambio, pues si nosotros descubrimos al ir viendo la creación del mundo, descubrimos todo el amor que Él nos tiene, pues uno dice, yo veo a un Dios que es mi Padre y que es bueno. Dios es lo más digno de ser amado, porque es infinitamente bueno y justo. No se puede cometer exceso en amar a Dios, porque no se puede cometer exceso en amar la bondad y la justicia. Hay que amar a Dios con bondad y con justicia. Y podríamos también mirar una cosa también, y eso cuando Dios me pregunta o me dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, hay que amar a Dios con todo el corazón, no es algo, pues no sería como una especie de egoísmo. Y pensaba, pues no sé de dónde lo saqué, pero pensaba, cuando hay realmente amor entre dos personas, uno se enriquece con el otro. Ahora, Dios con nosotros, pues digamos que no se enriquece mucho, pero nosotros sí nos enriquecemos realmente con todo el amor de Dios. Por eso cuando vemos el amor que Dios nos tiene y decimos, es que Dios me está mandando que lo ame, es para bien mío, no para bien de Él. Dios está esperando que yo crezca, por eso me manda que lo ame.
Y podíamos preguntarnos, dice don Juan Luis, ¿es posible para el ser humano amar con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas? No es más de lo que somos capaces. A eso la tradición judía y la cristiana responden que el amor de Dios merece ser provocado, que el amor que Dios merece viene provocado por Dios mismo. O sea, la santidad no es la suma de mis fuerzas, sino viene directamente de Él. En una homilía que dio el Papa Benedicto, bueno, en ese momento era el cardenal Ratzinger, decía que muchas veces nosotros pensamos, al ver los procesos de beatificación, en los procesos de beatificación se dice que una persona es sierva de Dios cuando muere, y pues la gente dice, esta persona se portó bien, hizo las cosas bien, pero después se dice que es venerable, y después dice, vivió heroicamente las virtudes. Y entonces decía, muchas veces podemos pensar que eso de vivir heroicamente las virtudes, eso es imposible, vivir heroicamente las virtudes, eso es solamente para unos pocos. Y decía, no, vivir heroicamente las virtudes implica dejar que Dios actúe en uno. Pues obviamente sí hay que hacer algo, hay que luchar por vivir estos mandamientos, pero en ese vivir las virtudes, lo que nosotros tenemos que mirar es cómo Dios actúa en cada uno de nosotros. Y uno hace cosas que van más allá de lo que uno podría hacer. Que son imposibles en el caso de cada uno de nosotros. Entonces, por eso el cristianismo no es una suma de hacer o de vivir cosas. No es vivir un número de cosas éticas, sino que es dejar que Dios nos ayude. El Señor nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas. En estos días escuchaba a un sacerdote que hablaba de esto, del camino. El único, pues, uno puede ir de un sitio para otro sabiendo que, pues, por ese lado no hay camino, pues, un precipicio. Y uno podría decir, hombre, sí, es que por ahí se puede llegar, pero no, el camino para llegar a Dios está en Jesús. O decía también, y una puerta es un sitio para comunicar dos espacios que están separados. Uno podría intentar ir a un sitio a otro por otro lado que no es la puerta, pero no llega. Necesita de la puerta para poder entrar. Y la puerta es Cristo. Para poder llegar a la divinidad, la puerta es Dios. Y lo primero es vivir los mandamientos y seguirlo a Él. No podemos quedarnos solamente en vivir los mandamientos con poca intensidad. Hay que amar. Dice también don Juan Luis, para nosotros los cristianos vemos una cosa que es importantísima. El rostro de Dios fue revelado en Cristo. Primero, pues se fue revelando progresivamente. Pues Dios se le muestra a Abraham,
Dios se le muestra a Isaac, se le muestra a Moisés, y va llegando hasta que la plenitud de los tiempos llega a ese momento culmen que es Cristo. ¿Y qué nos pide Dios? ¿Qué nos pides tú, Señor? ¿O qué viniste a hacer? A mostrarnos a nosotros cuál era el camino para llegar a Dios. El camino para llegar a Dios está en ti. La primera revelación, para nosotros los cristianos, el conocimiento de Dios tiene una doble fuente. La primera es la revelación de Dios mismo. Sabemos cómo es Dios porque Él mismo se ha mostrado en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Israel, pero también en el mensaje de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se nos mostraba como un Dios de misericordia, en el Nuevo como un Dios que es llamado verdad y amor. Por eso, en la medida en que se vive la fe cristiana y descubre que es justo y que nos quiere como Padre, es fácil amarle. Y podemos encontrar otra fuente, la experiencia personal de Dios que se produce al tratarle y descubrirle personalmente. Descubrir a ese Jesús que se hace hombre, descubrir a ese Jesús que se hace Eucaristía, tener fe en Él, creer que Él existe, aceptarlo a Él, confiar en Él y amarlo a Él. A eso vino. Fe, esperanza y caridad. Vamos a concluir este rato de oración acudiendo a María, pidiéndole que sepamos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todo el ser. Y obviamente, a lo que ama a Dios, al prójimo, como a nosotros mismos. Hay que amarse a sí mismo también. No podemos despreciar lo que Dios ama. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.